El tutorial de hoy es... Bien, y para hoy estaremos realizando entonces una comparación entre el porcelanicrón, la arcilla polimérica y el foamy moldeable. Son tres masas que son muy diferentes entre sí y todas sirven para hacer muñecos, para modelar, pero cada una tiene una característica específica. Comenzaremos hablando del porcelanicrón. El porcelanicrón lo podemos estar haciendo nosotros en nuestras casas, se consigue, se puede comprar. Viene blanco, viene de colores, viene inclusive en algunos diferentes tipos de blanco. Lo puedes ver, tiene esta característica: cuando tú lo jalas se estira un poquito, es muy suave de manejar. Se seca más o menos en unas 24 horas cuando tú generas tu producto, tu muñeco, lo que tú vayas a hacer. Si es delgado se puede secar más rápido, pero si es muy grueso puede demorarse más o menos 24 horas. Si estás en un clima que es muy cálido, se seca más rápido. Si estás en un clima que es muy húmedo, se va a demorar mucho más por secar. Tiene la característica que puedes adelgazarlo bastante, que quede muy finito. Puedes hacer rosas, flores muy delicadas con esto, cabellos de muñecas, y quedan muy chéveres para trabajar. Una vez destapado el producto, debes mantenerlo guardado muy bien porque se puede secar muy fácil. Seguimos entonces con la arcilla polimérica. La arcilla polimérica viene en esta presentación, algunos bloques un poquito más anchos. Es muy costosa a comparación del porcelanicrón. Estos dos pedacitos pueden costar el equivalente a lo que cuesta una libra de porcelanicrón. Inclusive el porcelanicrón puede costar hasta menos, ¿sí? Es muy costosa, pero tiene grandes ventajas al respecto. Es muy parecida a la plastilina, es muy duro, así que hay que amasarlo, hay que trabajarlo bastante para que con el calor de las manos empiece a ablandarse y entonces empiece ya a ser más maleable. Al principio es muy dura, entonces hay que hacerle suavemente hasta que se dé. Tiene la ventaja que también se pueden trabajar figuras muy delgadas, se funde muy fácil. Cuando se coloca una pieza encima de otra se funde muy fácil. Los colores son muy nítidos, muy fuertes. Se puede hacer la técnica del Millefiori. Es muy lindo porque se puede trabajar esta técnica, que son a base de las murrinas o canes. Si quieren les puedo dejar aquí en una tarjetica el video de cómo hacer las murrinas, que es una técnica que queda muy linda. Entonces aquí con esto se puede trabajar cosas de mucho detalle, pero por lo costoso casi siempre hay que hacer piezas que son muy pequeñas. Entonces sirve mucho para hacer cosas de bisutería. Cuando tú lo pones sobre cosas metálicas funciona muy bien. Entonces puedes hacer aritos, joyería, algunos muñecos, collares y cosas así. Se tiene que hornear, eso sí, se debe hornear, mientras que el porcelanicrón se seca al aire. Pero tiene una desventaja, y es que una vez horneado, si le das duro, o sea, si se golpea, se resquebraja muy fácil, se parte muy fácil. En ese sentido el porcelanicrón es un poquitico más fino que la arcilla polimérica. Recordemos, porcelanicrón es lo mismo que pasta flexible. Bueno, se conocen así también como pasta flexible, como pasta francesa. Y bueno, entonces vienen en diferentes colores. La arcilla polimérica también la encuentras en blanco para pintarla después de horneada. Viene en los diferentes colores. Hay muchas herramientas que se venden para esto, salen muy costosas. Pero bueno, eso es básicamente como lo de la arcilla polimérica. Puedes investigar un poco más, hay muchas cosas que se pueden hablar de esto. Bueno, aquí les puedo mostrar algunas murrinas que tengo que había hecho ensayitos hace tiempos ensayando. La ventaja que tiene esto es que son estos tubitos que tienen un diseño en toda la forma, así que cada vez que tú cortes vas a encontrar el mismo diseño. Eso te va a servir para a veces hacer, digamos, algunos abalorios para bisutería, o te pueden servir también para estar forrando superficies donde quieres que se repita el mismo patrón. Entonces puedes hacer formas como flores, por eso se llama la técnica del Millefiori, cuando se utilizan las murrinas o las canes en otra técnica que se llama Millefiori, o sea,
muchas flores. Entonces se puede tener florecitas hechas que al cortarse entonces se pueden estar rellenando una superficie. Para esto también es muy bueno, cosa que es muy difícil de hacer con Porcelanicrón. Lo he intentado, de hecho aquí tengo una que hice. Para poder utilizarla me tocó dejarla varios días como que se fuera secando un poquito, o se puede también colocar en la nevera, pero la desventaja que tiene es que cuando lo cortas el diseño trata de correrse un poco, entonces se desaparece un poquito. Cuando se ha dejado secar pues se permanece un poquito el diseño, pero igual se ve así medio borroso, y de todas formas como ya hay unos bordes secos, entonces ya no se puede utilizar sino como para hacer abalorios para bisutería. Es una muy buena idea y queda muy bonito también cuando trabajamos con esto, pero sirve para hacer abalorios de bisutería. Bien, y finalmente entonces encontramos el foamy moldeable. Este es como el producto como más reciente entre comillas que se encuentra. Los dos anteriores son un poco más antiguos. El foamy moldeable tiene la ventaja que es súper, estira bastante. Es cuando usted lo amasa, cuando tú lo amasas y estiras, se estira mucho. Pero al principio es demasiado blandito, es como muy aguadito, entonces es muy difícil de manejar. Entonces a veces es difícil de hacer cosas, y tiene la desventaja que cuando se seca queda digamos flexible, pero con el tiempo se seca mucho y entonces ya lo que tú mueves se puede quebrar. Ya me ha pasado. También pasa que si no lo trabajas a tiempo, se te seca y entonces se pierde el producto. Mientras que la arcilla polimérica lo puedes tener el tiempo que quieras y no se te va a secar, porque es como una plastilina. Pero el Porcelanicrón y el foamy flexible, si se deja por fuera, sí se endurece y se seca. Bien, entonces ese es básicamente. Yo realmente al foamy moldeable pues no le he encontrado muchos usos. De hecho quisiera que tú me comentaras aquí como qué haces tú con el foamy moldeable. Yo pues lo he visto más como para complementar algunas cosas de foamy que se hacen, por ejemplo algunas muñecas, algunas fofuchas, entonces se les puede hacer algunas aplicaciones con este foamy para mejorarlas, ¿sí? Se pueden hacer muñecos como los que hacemos en Porcelanicrón, se pueden hacer fofulápiz también, o decoraciones de lapiceros, se pueden hacer también, solo que es un poquito más delicado para trabajar. Bien, espero que te haya gustado esta comparación entre estos tres productos. Quise hacerlo porque cuando doy las clases por lo regular me preguntan mucho, se puede hacer en foamy moldeable, se puede hacer en esto, entonces yo siempre pues, les voy aclarando. Lo que hago en Porcelanicrón se puede hacer en foamy moldeable, es lo mismo, solamente que cuando se seca el foamy moldeable queda como esponjosito, el Porcelanicrón sí queda bien duro. Bien, si tienes alguna pregunta escríbeme, yo estaré respondiéndote, y si tienes algo más que agregar a eso también por favor escribe, que es muy importante que tu opinión se deje ver para también ayudar a los demás. Yo quise hacer esta pequeña reseña o esa pequeña comparación, pero creo que ustedes pueden estar ampliando si tienen más ideas que aportar. Así que espero que le des un like, que dejes muchos comentarios que puedan ayudar a otras personas que estén viendo este video, y también que me dejes preguntas que yo en algún momento estaré respondiendo en otro video. Así que nos vemos en el próximo tutorial, así que chao.